Buenos días. Empezamos una nueva clase de la materia variable compleja, en este caso para en la unidad 3 continuar con nuestro estudio de las funciones de variable compleja y en particular hacer un estudio de la continuidad. La última clase, recordarán ustedes que nosotros hemos estudiado el concepto de límite, hemos obtenido muchas de sus propiedades, espero que haya quedado claro qué significa que una función tenga límite. En esta clase nos proponemos ver justamente qué pasa cuando una función que tiene límite, justamente ese límite coincide con el valor de la función evaluada en el punto hacia el cual tomamos el límite. Eso da lugar al concepto de continuidad. La continuidad es muy importante en nuestro estudio posterior de las funciones de variable compleja, sobre todo en lo que se refiere a integración y a posibilidades de desarrollos en series de potencias. Vamos a ver que cuando una función es continua en ciertos conjuntos, tiene muy buenas propiedades que nos permiten decir bastantes cosas respecto de convergencias, por ejemplo, de sumas asociadas a integrales o posibilidades de desarrollo en series de potencia. Así que la continuidad es una propiedad eh, realmente muy importante de la teoría de las funciones y nosotros nos proponemos en esta clase verla. Así que vamos a hacer un, un estudio de la misma, empezando por supuesto por la definición. Les anticipo que las definiciones, nuevamente, al igual que en la idea del límite, las definiciones de continuidad, por lo menos al principio, tienen bastante de parecido en su forma con la definición de continuidad de funciones reales de una variable o de dos variables reales. Sin embargo, después vamos a ver cómo intensificar y cómo particularizar esas definiciones para el caso complejo. Si yo tengo una función definida desde un dominio de los complejos, desde un conjunto de los complejos de este D, no tiene por qué ser un dominio en el sentido de abierto conexo, el dominio de definición de la función hacia los complejos. O sea, si tengo una función de variable compleja con dominio de definición D, ¿cuándo voy a decir que la función f es continua en algún punto z0? Para empezar, z0 tiene que estar en el dominio. O sea, una función solo puede ser continua en puntos de su dominio. ¿Y qué tiene que pasar aparte de que z0 esté en el dominio para decir que la función f es continua en z0? La el concepto ese de que cuanto más cerca tomo un punto del dominio, eh, cuanto más cerca lo tomo a z0, más se parece el valor de la función en ese punto en relación al valor de la función evaluada en el propio z0. Es decir, para todo epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que cualquier z en el dominio que esté suficientemente cerca de z0, módulo de z menos z0 menor que delta, cuando evalúo la función en z y en z0, ambas evaluaciones difieren en distancia menos que epsilon. Típicamente, ese delta, dado el epsilon, o sea, fijado z0 y yo quiero saber si es continuo en z0, dado el epsilon, encuentro un delta que cumple esta conocida implicación, que recuerda mucho a la del límite, pero con dos diferencias fundamentales. Primero, no prohibimos que z pueda ser z0. No ponemos mayor que 0, no hablamos de entornos reducidos. Y segundo, el L, quien juega el rol de L, de límite, es el propio f de z0. Pero esto, sin duda, que les va a parecer muy parecido a la, digamos, definición de límite, ¿no? Me gustaría que viésemos en un dibujito qué quiere decir esto en el plano complejo. Quiere decir que si yo
Supongamos que acá está el plano Z, acá está el plano W, y tomo, digamos, hagamos de cuenta que D es todo esto, y digamos que Z0 anda por acá. La función transforma Z0 en alguien que llamamos f de Z0. Bueno, la definición que acabamos de ver nos dice que si yo tomo cualquier epsilon, soy capaz de encontrar un delta tal que en el entorno, digamos en cercanías de Z0 a distancia menor que delta, siempre dentro del dominio, yo logro que todos los puntos de esa cercanía, evaluada la función en ellos, caiga cerca, a distancia no mayor que epsilon de f de z0. Es decir, dado un epsilon mayor que 0 y uno lo imagina, por supuesto, como acá al epsilon lo imaginamos en el plano W alrededor de f de z0 porque queremos que la evaluación de f en cualquier z suficientemente cerca de z0 caiga cerca a distancia menor que epsilon, y eso quiere decir dentro de este círculo rojo de radio epsilon con centro en f de z0. Así que me dice la definición que fijado cualquier entorno, por pequeño que sea, yo voy a ser capaz de encontrar un delta tal que si tomo cualquier punto del dominio a distancia menor que delta de z0, por ejemplo este z, y evalúo la función, esa evaluación cae en el entorno del radio epsilon, es decir, a distancia menor que epsilon de f de z0. Cualquier z que esté a distancia de z0, cualquier z en el dominio que esté a distancia menor que delta de z0, su evaluación cae a distancia menor que epsilon de f de z0. O sea que vendría a ser como que yo estoy, digamos, de acuerdo a la definición, estoy autorizado a tomar z solo en el dominio. No me interesa tomar un z fuera del dominio porque en él no puedo evaluar la función. Pero esa es la idea gráfica de lo que significa la función, que la función sea continua. Es decir, lo mismo que el hecho de que la función tenga límite, pero que propiamente el límite sea el propio valor de la función evaluada en z0. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a volver al otro pizarrón. ¿Qué va a querer decir que una función f, esta función f sea continua en un conjunto? Esto es continuidad en un punto. Ahora vamos a pensar qué significa que la función f sea continua en un conjunto que sea subconjunto del dominio de definición, obviamente. Vamos a decir que la función f es continua en E si es continua en cada puntito de E. O sea, para todo punto de E se cumple la definición de continuidad de f en esos puntos. Es decir, para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que para todo z en D suficientemente cerca de z0, la función evaluada difiere de la función en z0 en distancia menor que epsilon. ¿De acuerdo? Entonces, como verán, en lo formal no tiene mucha diferencia con la definición epsilon delta de continuidad en funciones de una o de dos variables reales, pero acabamos de ver que tiene una connotación en el plano complejo, por lo tanto, acá la idea es, digamos, un poquito más amplia. Fíjense que tiene que pasar una observación importante que ya la hice, es esto. ¿Qué tiene que pasar para que f sea continuo en z0? Primero y principal, z0 tiene que ser un punto del dominio, es decir, la función sí o sí tiene que estar definida en z0. ¿Se acuerdan que en el límite uno decía, bueno, puede no haber, no estar definida la función en z0, pero tener límite? Bueno, acá
para ser continua, más vale que la función tiene el punto z0 en el cual hablamos o decimos que la función es continua, el punto z0 tiene que estar en el dominio. Una función jamás es continua en un punto que no está en su dominio. Si una función no está definida en z0, jamás es continua en z0. Advertencia, digamos, porque nos vamos a encontrar por allí en algunos momentos con la necesidad de acordarnos de que para que una función sea continua tiene que estar definida en el punto. Ahora, ese punto, el dominio, nosotros no hemos pedido nada como conjunto al dominio. No le hemos pedido ni que sea ni abierto, ni cerrado, ni conexo, ni no conexo. Un subconjunto de los complejos simplemente. Como tal, podría tener puntos aislados. ¿Qué pasa con esta definición cuando la función f tiene en z0 un punto aislado de su dominio? Cuando z0 es un punto aislado de D. Bueno, resulta que f en ese caso es continua en z0. Esto quiere decir, toda función, cualquier función de variable compleja es continua en aquellos puntos de su dominio que sean puntos aislados del dominio. ¿Por qué? Simplemente porque al ser z0 un punto aislado del dominio, recuerden que eso quiere decir que hay un r mayor que 0, tal que el entorno del radio r alrededor de z0, cuando miro qué puntos del dominio hay en ese entorno, el único que encuentro es z0, es la definición de ser punto aislado, ¿sí? Ser el único punto en algún entorno del de z0, el único punto del dominio que está en ese entorno. Entonces resulta que dado cualquier epsilon mayor que 0, el delta que yo puedo tomar es ese propio r, porque allí la condición esta de que z esté en el dominio y que módulo de z menos z0 sea menor que delta, o sea que r, ¿quién va a ser el único z que la va a cumplir? Y el propio z0. Y para él se cumple que el módulo de f de z menos f de z0, si z es z0, esto va a dar 0, que con total seguridad es menor que epsilon. O sea, la definición de continuidad para el caso en el que z0 sea un punto aislado del dominio es, dado cualquier epsilon, tome como delta el r en el cual, digamos, el r que corresponde al entorno en el cual el único punto del dominio es el propio z0. Trivialmente, cualquier función es continua en los puntos aislados de su dominio. Si ustedes se ponen a pensar en las definiciones de continuidad en funciones reales de una o de dos variables, esto también se cumple. Cualquier función real de una o de dos variables siempre es continua en los puntos aislados de su dominio. Pero ¿qué pasa si uno toma un punto que no sea aislado y por lo tanto tiene que ser un punto de acumulación del dominio? Bueno, como les decía hace un rato, por un lado, esto es como decir, entonces la función tiene límite y el límite vale el propio f de z0. Efectivamente es así. La función en los puntos de acumulación de su dominio es continua si solo si se satisfacen las siguientes tres condiciones simultáneamente. Primero existe f de z0, por supuesto. Continuidad necesita que z0 esté en el dominio, así que f esté definida. Que exista el límite de la función cuando z tiende a z0 y que justamente ese límite sea el propio f de z0. Muchas veces las tres condiciones se resumen anotando solo esta, porque esta implica ya que existe esto y que ambos son iguales. Eso sale de la propia definición que acabamos de hacer. Antes de ver algún ejemplo, me gustaría que veamos una propiedad que es evidente, así como recuerden que los límites veíamos la definición epsilon delta y también la definición en términos de entornos, digamos la definición entornista del límite. También hay una definición en términos de entornos para la continuidad, que prácticamente es la que este dibujo sugiere, que dado cualquier
entorno del radio epsilon alrededor de f de z0, uno encuentra un entorno de radio delta alrededor de z0, tal que la parte de ese entorno que está en el dominio transformada, la imagen de ese conjunto, cae dentro del entorno del radio epsilon. Así que eso por supuesto que es totalmente esperable y vamos a ver que efectivamente así. Si yo tengo una función definida de algún conjunto de a los complejos y un punto del dominio, la función es continua en z0 si solo si para cualquier epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que la imagen por f de la parte del entorno del radio delta alrededor de z0 que está en el dominio, o sea, d inter b delta de f de z0, está contenida en el entorno del radio epsilon alrededor de f de z0. Bueno, creo que la gráfica que les mostraba recién es muy aclaratoria al respecto, pero veamos, digamos, la demostración. La condición de que z esté en D y módulo de z menos z0 sea menor que delta, que es de la cual nos habla la continuidad, equivale a la condición de que z pertenezca a D intersección el entorno del radio delta alrededor de z0. O sea, esto es lo mismo que esto. Y la condición de que f de z menos f de z0 sea en módulo menor que epsilon equivale a que f de z está en el entorno del radio epsilon alrededor de f de z0. Piensen en el dibujito de recién, por supuesto. Entonces, la definición de continuidad en z0 que me dice que para todo epsilon existe delta, tal que para todo z en el dominio que esté a distancia menor que delta de z0, la evaluación de f en z y la evaluación de f en z0 difieren en módulo menos que epsilon, queda equivalente a, bueno, reemplazamos esto por su equivalente, que para todo epsilon existe delta, tal que para todo z en d intersección b sub delta de z0, esta condición, que es esta otra, f de z pertenece al entorno del radio epsilon alrededor de f de z0. ¿Y eso qué quiere decir? Por supuesto que no quiere decir otra cosa que si cualquier z en este conjunto, su f de z cae en este conjunto, quiere decir que la imagen de este conjunto cae en este otro conjunto. Eso es decir, para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que la imagen del entorno intersección D, esto es como decir la imagen de la parte del entorno que está en el dominio, está contenido en el entorno del radio epsilon alrededor de f de z0. Bueno, veamos ahora cómo analizar la continuidad de una función en algún punto a través de un ejemplo que vamos a usar en varias ocasiones también otras veces. Supongamos que quiero estudiar la continuidad de la función que a cada z le asigna su argumento principal. Ya recordarán ustedes que el argumento principal, cómo se obtiene, en particular en 0 el argumento principal no está definido, así que esta función no está definida en 0, así que jamás podrá ser continua en 0 porque no está definida en 0 esta función. Pero bueno, hagamos de cuenta que queremos estudiar la continuidad de la función en el punto menos 3. Entonces, para eso yo les voy a pedir que veamos este dibujo. ¿Se acuerdan ustedes que el argumento principal, por supuesto que sabemos cómo obtenerlo para cuando estamos en el primero, en el segundo, en el tercero y en el cuarto cuadrante? En particular, este punto hacia el cual estamos ahora analizando, que es el menos 3, recuerden, la función es el argumento principal y el punto z0 que nos hemos propuesto estudiar es en menos 3. Justo está en la frontera entre el segundo y el tercer cuadrante. ¿Qué pasa si yo tomo un punto cercano a menos 3, pero en el segundo cuadrante, por ejemplo, este valor? ¿Cómo mido el argumento principal? Bueno, ese complejo tiene, bueno, más o menos, les pido un poco de paciencia, pero imagínense, el vector del complejo es
este, y su argumento principal es este, que es una cosa bastante cercana a pi. Cuanto más abajito tome este punto, más, más parecido a pi va a ser ese argumento. Ahora, ¿qué pasa si hago lo mismo con puntos por debajo sobre lo que sería la trayectoria roja esta que... Para este punto el argumento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Trazar el vector. Y ahora ya no puedo decir que el ángulo, el argumento es todo esto porque me pasaría de pi. Recuerden que el argumento principal está entre menos pi y pi. El argumento principal en este caso es esto. Y cuanto más cerca tome este punto de este, o sea, cuanto más suba yo, más se va a parecer el argumento principal a menos pi. O sea que cuando me acerco al punto menos 3 por arriba, el argumento principal del punto que tome se parece cada vez más a pi. Cuanto me acerque más por abajo, el argumento se va a parecer a menos pi. Eso nos hace ver que efectivamente pareciera que los límites de la función argumento en este punto, en menos 3, no existen. El argumento principal, no existe el límite del argumento principal. Bueno, eso es precisamente lo que vamos a mostrar formalmente, digamos, en realidad ya con el dibujito este creo que estamos suficientemente convencidos de que la función no tiene límite en menos 3. Y si no tiene límite, y menos 3 no es un punto aislado del dominio, porque el dominio de esta función, recuerden, es todo todos los complejos excepto el 0. Así que, bueno, con esa, digamos, explicación intuitiva, veamos efectivamente, escribamos bien nuestras conclusiones sobre qué pasa con la continuidad de f en este z0. Como les decía, el dominio es los complejos menos el 0. El z0, que es menos 3, es un punto de acumulación del dominio. Por lo tanto, vamos a ver si se cumplen las condiciones de continuidad en términos de existencia de f de z0. Sí, f está definida en z0. ¿Cuánto vale el argumento de menos 3? Pi. ¿Existe el límite de la función cuando z tiende a z0? Si tomamos como subconjunto S1 la semirrecta que pasa por menos 3 y que va hacia arriba, o sea, la trayectoria que, digamos, la trayectoria que en el dibujo de hace un rato era la verde, después vamos a hablar de la trayectoria roja, y nos restringimos con la función a ese subconjunto, obviamente la función restringida a ese subconjunto, cualquier punto en esa trayectoria tiene un argumento que está entre pi sobre 2 y pi, un argumento principal. Y como decíamos hace un rato, el límite de la función restringida a este subconjunto es pi, porque cuanto más me acerco a menos 3, más se parece el argumento principal a pi. Mientras que si tomo la trayectoria roja que veíamos hace un rato, que sería la semirrecta que pasa vertical, que pasa por menos 3 y hacia abajo, hacia el tercer cuadrante, allí el argumento principal, por supuesto que acá puedo ser entre menos pi y menos pi sobre 2 podría poner. Pero en definitiva lo que interesa es que el límite de la función restringida a este subconjunto es menos pi, porque cuanto más me acerco por abajo, más se parece el argumento principal a menos pi. Más cerquita está de menos pi. Por lo tanto, por las dos trayectorias los límites son diferentes y por lo tanto no existe límite. Y entonces si no existe límite, la función no es continua en menos 3. ¿De acuerdo? De
Del mismo modo, podemos ver que f no es continua sobre ningún punto que esté en el semieje real negativo. El razonamiento es exactamente el mismo, tomar esas dos trayectorias y ver que los límites por un lado da pi y por otro lado da menos pi. Y tampoco es continua en el 0. En cualquier otro punto que no sea ni el 0 ni esté sobre el semieje real negativo, la función va a ser continua porque uno, digamos, eligiendo adecuadamente un entorno alrededor de z0, puede encontrar que en ese entorno realmente los valores del argumento se parecen bastante, sobre todo cuanto más pequeño es el entorno. Eso que dije es informal, pero se puede mostrar formalmente que la función es continua en cualquier punto de su dominio que no sea, bueno, obviamente ni el 0 que no está en el dominio, ni que esté sobre el semieje real negativo.